La sociedad boliviana busca la seguridad para las personas, los emprendimientos y las empresas. Más de 1000 empresas ya confían en nosotros, porque le damos seguridad, porque les ayudamos a conocer a sus clientes, porque les proveemos datos veraces y creíbles. Ayudamos a las empresas a potenciar su negocio con los más altos estándares internacionales en materia de calidad y seguridad de información. Somos InfoCenter. Para acompañar su crecimiento y superar los constantes desafíos que plantea el mercado, porque usted no está solo, porque entre todos construimos y desarrollamos nuestra sociedad en un mundo con constantes cambios. La información minimiza las fallas y mejora los resultados de sus decisiones. InfoCenter es la pieza clave en el cuidado de un sistema financiero saludable y en la cadena de negocio de empresas de diferentes rubros. En InfoCenter hacemos que sus sueños se hagan realidad y puedan alcanzar sus metas. Con más de 6 millones de registros mensuales, en InfoCenter tenemos la base de información más grande y completa de Bolivia, con datos financieros, judiciales, comerciales y sociodemográficos. InfoCenter. Estamos para mitigar el riesgo de sus operaciones y los acompañamos en el desafío de generar nuevas oportunidades de negocio. InfoCenter. Somos el primer buró de información de Bolivia que le provee información completa, confiable y actualizada, además de otros servicios hechos a su medida. InfoCenter asiste a su empresa en la toma de decisiones para diseñar una adecuada estrategia de expansión comercial. Estos son algunos de nuestros servicios. Resumen ejecutivo. Es el informe en línea más completo del mercado, con información de fuentes públicas y privadas fidedignas, con el fin de analizar integralmente a la persona natural o jurídica. Informe de antecedentes judiciales. Presenta información judicial en materia civil, comercial, laboral y familiar. Servicios y soluciones innovadoras y especializadas que posibilitan mayor eficiencia en sus operaciones y mejores resultados. Y ahora, con la alianza entre InfoCenter y Experian, el buró líder mundial, les ofrecemos InfoScore, que les permite medir el nivel de riesgo de sus clientes. InfoCenter. Mejor información para mejores decisiones y mejores resultados. Y lo estábamos escuchando hace un momento. InfoCenter es el primer buró de información en nuestro país que viene realizando sus acciones desde el 2003, acompañando a cada uno de sus clientes y a diferentes empresas en nuestro país con soluciones integrales en relación a información de riesgo y que ahora viene realizando también este evento pensando en brindarle información actualizada acerca de las innovaciones en el rubro y así enriquecer las acciones de cada uno de sus clientes y por ende, obviamente, aportando al crecimiento y al movimiento económico en nuestro país. ¿Les parece si iniciamos saludando en este momento al presidente del directorio de InfoCenter? Saludamos al señor Gabriel Dabdú. Muy buenas tardes a todos. Bienvenido a este foro virtual denominado Digitalización y Automatización para Procesos Crediticios y Comerciales. Saludar a todos nuestros clientes y usuarios, a nuestros accionistas y directivos, a nuestros aliados estratégicos, a nuestros colaboradores y al público en general. Agradecer en especial a nuestros expositores, Joaquina dos Santos de Banco Galicia, Eduardo Aranda de Síntesis, Leandro Guarino de Experian, Nicolás Mesa de Experian y Mauricio Ruckenberg de InfoCenter. Hace menos de un año y medio nos reunimos con muchos de ustedes en un entretenido evento social y encantador
en un country club de Santa Cruz, en ese entonces, lanzábamos al mercado InfoScore, nuestro score de buró. En este tiempo, además de la afiliación y consumo de ese producto por más de 80 clientes, sucedieron hechos muy relevantes en el país y en el mundo, tal así que la forma de vida, de trabajo y de relacionamiento ha cambiado desde entonces. Hoy es una etapa en la que todos anhelamos la recuperación en todo sentido. Decidimos organizar este nuevo encuentro y contar con ustedes nuevamente, esta vez de manera virtual, aprovechando también esa ola de cambios tecnológicos que han influido en nuestra forma de trabajar y de conectarnos, con el objetivo de entender cómo el mundo de la analítica y la tecnología pueden ayudar a nuestras empresas a sobrellevar los retos del presente y asegurar la obtención de mejores resultados a futuro. Desde InfoCenter queremos aportar con este foro enfocado a nuestros clientes, con conocimiento, con experiencia, con herramientas que son relevantes y beneficiosas para sus empresas. Hablaremos de la transformación digital, aplicación de la analítica y capitalización de la información en la toma de decisiones, siempre enfocada hacia sus procesos comerciales y de otorgación de crédito. Para presentar los temas seleccionados, nos acompañan especialistas nacionales e internacionales que nos hablarán sobre conceptos, técnicas, herramientas, buenas prácticas, casos de éxito y soluciones al respecto. Nuevamente, quiero agradecer su participación y confiamos que el foro de hoy será un aporte importante y fructuoso para ustedes y sus empresas. Sean bienvenidos. Muchas gracias. Y permítame saludar, por favor, también nos va a acompañar en este momento de casa desde InfoCenter Mauricio Regenberg. Actualmente él es el gerente general de InfoCenter, licenciado en Administración de Empresas, MBA, con más de 21 años de experiencia en banca y tecnología. Durante su carrera profesional ha liderado áreas de negocio en importantes instituciones del sistema financiero nacional, desempeñándose como gerente nacional de negocios en el Banco Proden, también como gerente nacional de marketing estratégico en Banco FIE, gerente de soluciones corporativas en Tigo. Ha estado también como subgerente nacional de ingresos no financieros y canales del Banco Unión y subgerente de canales, planeamiento e inteligencia comercial en el Banco de Crédito. Experto en desarrollo y gestión de productos financieros y no financieros, canales de servicio y soluciones corporativas, analítica e inteligencia, gestión comercial, marketing estratégico y estrategia empresarial. Les presento Mauricio Regenberg. Buenas tardes nuevamente. Como InfoCenter queremos hablar de temas relevantes, actuales, y de cómo tomar ventaja de la información, de las herramientas de analítica y la tecnología para poder llevar adelante nuestras empresas y salir airosos de la coyuntura actual que estamos viviendo. La coyuntura actual evidentemente nos lleva a hablar de la pandemia, el COVID-19, que nos ha provocado no solamente luto por la pérdida de seres humanos y ha afectado la salud de gran parte de la población, pero que además a nivel económico nos ha dejado una recesión altísima en casi todas las economías del mundo, niveles muy altos de desempleo, lo cual ha afectado la calidad de vida y los ingresos de muchas personas. El efecto de aquello y de las medidas de bioseguridad y encapsulamiento en su momento que ha tenido el consumo a nivel global y por supuesto el consecuente cierre de empresas en algunos rubros de manera específica que han sido más afectados. Debemos preguntarnos entonces cómo reactivar la economía, cómo reactivar los ingresos de nuestras empresas y mejorar nuestra situación hacia adelante. El crédito creemos que es un elemento importantísimo en la recuperación de nuestras empresas. El crédito ha sido uno de los factores más importantes en la evolución de la humanidad y de las sociedades y de la economía global en los últimos tiempos. Según Yuval Harari en el libro Sapiens, el crédito permite construir el presente a expensas del futuro. El crédito implica creer en un futuro mejor. Y esa herramienta
si la aplicamos en nuestros procesos comerciales a través de la venta del crédito, nos puede aportar muy buenas medidas. Primero, el incremento de ventas. Es un elemento atractivo comercialmente la venta al crédito. Lleve hoy y pague mañana, páguelo en 10 mini cuotas, 0 cuota inicial y otros factores que hoy publicitan quienes venden en crédito son elementos atractivos que promueven y promocionan las ventas. Por supuesto, la característica más importante del crédito es el no afectar la disponibilidad del consumidor, que el consumidor pueda adquirir y satisfacer sus necesidades sin necesidad de contar con todo el capital necesario para aquello. Es un elemento importante. Y por supuesto también puede ser un generador de nuevos ingresos como a través de los intereses. Entonces, la venta al crédito es una buena alternativa. Pero en esta época, ¿qué otra oportunidad podemos aprovechar? Tema muy recurrente últimamente, la transformación digital, muy en boga ahora, que a partir de la pandemia, y como reza el chiste, la pandemia ha sido el impulsor más importante de la transformación digital de las organizaciones, incluso más que nuestros compañeros de las áreas de tecnología. Ese es un factor que debemos aprovechar, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo aprovechar estos cambios que están habiendo en nuestra forma de hacer comercio, trabajo, en la forma de consumir, en la forma de relacionarnos, de reunirnos, de llevar foros? La automatización y la transformación digital implican un cambio de cultura en las organizaciones. No solamente es incorporar nuevo hardware, nuevo software y redes sociales. Debemos entender y tener una visión clara de qué elementos aprovechar e incorporar en nuestros procesos para automatizarlos y dar un mejor servicio a nuestros clientes. A nuestros clientes que también hoy por hoy han sufrido por varios cambios, han pasado por varios cambios. Hoy tenemos clientes que son mucho más exigentes que antes, tienen mayores alternativas para elegir y satisfacer sus demandas. Entonces, la utilización, por ejemplo, de elementos de analítica nos van a permitir profundizar en las variables de segmentación, en encontrar nuevos nichos de mercado, identificar puntuales demandas y generar una oferta de valor personalizada y acorde a esas necesidades y oportunidades específicas que se identifiquen con la analítica. Otro elemento es la experiencia del cliente, que es un elemento muy importante para el diseño de la oferta de valor y la prestación de productos y servicios, que básicamente se refiere a esa interacción que tiene el cliente con la empresa, ¿no? La experiencia del cliente es aquel viaje que inicia con la llegada del cliente con una demanda específica y la partida con una resolución finalizada, sea esta satisfactoria o no. Entonces, lo que tienen que hacer las empresas es aprovechar esos puntos de interacción para brindarles mayor automatización, para darles mejores procesos, mejores soluciones, pero principalmente para recoger datos. Datos que les permitan luego mejorar nuevamente esa experiencia de cliente, generar nuevas ventas, retener y fidelizar a su mercado. Lo mismo, los hábitos de consumo han cambiado en esta última época precisamente por los temas que hablábamos, ¿no? Hoy por hoy el autoservicio, la personalización en la forma de compra, en la oferta, en la promoción, la utilización de medios móviles, el internet, el e-commerce, etcétera, son factores que evidentemente se han profundizado en esta época. Nosotros, por ejemplo, como Infocenter, durante las primeras semanas de la pandemia pudimos poner a disposición de los titulares el reporte crediticio a través de nuestra plataforma web, sin necesidad de que aquellos titulares incumplan las normas de bioseguridad y encapsulamiento en su momento, ¿sí? Lo que les decía hace un momento, la transformación digital sin la capacidad de innovación, sin una cultura de creatividad, sin poner la cabeza enfocada en el aprovechamiento de aquellas tecnologías en bien de la organización y sus clientes, no funciona. Por eso ponemos una diapositiva específica de la innovación como un complemento importante de la transformación digital. Entonces, ¿qué decisiones tomar? ¿No? Cómo seguir hacia adelante y cómo avanzar en nuestras organizaciones en esta recuperación. Sabemos que la toma de decisiones implica
dos tipos de criterios: criterios emocionales y criterios racionales. Los emocionales son muy interesantes, todo lo que existe alrededor. Existen incluso estudios científicos que demuestran que temas en el sistema nervioso por fallas en la circulación de la dopamina afectan la capacidad de toma de decisiones de los humanos. Sin duda eso es muy interesante, pero hoy vamos a hablar de los criterios racionales, ¿no? ¿Cuáles son los factores racionales que deben primar en la toma de decisiones en las empresas y en las corporaciones? Evidentemente, el factor más importante para la toma de decisiones tiene que ser la información, los datos e información de calidad para que se puedan generar correctamente las decisiones y las alternativas previas a aquellas. ¿Cómo hacemos el aprovechamiento de la información? Debemos hablar primero de la obtención de datos, ¿no? La obtención de datos, que hoy por hoy se puede recurrir a procesos internos automatizados a través de la transformación digital, o sistemas o información que ya se releva al interior de la empresa, pero sin duda tenemos otras fuentes como los burós de información estadística u otras fuentes de datos externos que nos pueden ayudar a complementar la información a analizar en la toma de decisiones, ¿sí? Los datos deben pasar por la generación de la información por un proceso estructurado. En el caso de Infocenter, la misma regulación nos encubre, nos enmarca ese proceso estructurado, sistemático, continuo, seguro, confidencial, que nos permite recolectar, validar, organizar, actualizar, distribuir información de carácter económico, comercial, judicial, financiero, etcétera, a todos nuestros usuarios. Y para ello, obviamente, en el caso de Infocenter, nosotros recurrimos a múltiples fuentes fidedignas, públicas, etcétera, que se encuentran en todo el país. Ese proceso de generación de información finalmente nos permite pasar a la analítica, a utilizar la analítica en las organizaciones. Cuando hablamos de analítica, hablamos de, por ejemplo, Big Data, Small Data, Smart Data, que son simplemente procesos y que se diferencian en las herramientas y en la cantidad de información, ¿sí? Un tema importante o interesante hoy por hoy en la analítica es el storytelling, que implica interpretar y narrar los datos para que se pueda influir la toma de decisiones, ¿no? Partamos de que la analítica, en todo caso, implica principalmente examinar los datos buscando una conclusión útil. Entonces, todo el análisis que hagamos a través de estas herramientas tiene que tener un fin especial, una conclusión útil. Dentro de la analítica también están los modelos predictivos y los algoritmos predictivos, que lo que básicamente nos permiten es generar alternativas previas a la toma de decisión. Antes, sin la analítica, sin estas herramientas tecnológicas, teníamos que hacer prueba y error para determinar si el camino A, el B o el C era el correcto a seguir. Hoy con estas herramientas podemos hacer más eficiente nuestro proceso de decisiones y obviamente encontrar soluciones o alternativas de solución y de decisión que nos generen mayor valor y obviamente nos den mayor competitividad como empresa. Bien, pues hemos hablado evidentemente de información, de herramientas de analítica, de herramientas digitales, y así es el lado que en Infocenter estamos dirigiéndonos. Nosotros queremos impactar a través de nuestra oferta de valor. En esta diapositiva podemos ver todos nuestros productos, que son básicamente herramientas de información, analítica y tecnología, que van a impactar y van a complementar sus procesos de otorgación de crédito. El resumen ejecutivo, los antecedentes judiciales, las verificaciones, por ejemplo, van a complementar sus procesos de promoción, prospectación, evaluación, etc. El motor de decisión es un sistema que va a permitirles automatizar la integración, la solicitud, la evaluación, hasta la otorgación de los créditos. Las alertas, el score, que permiten hacer un seguimiento a las operaciones y al comportamiento de su mercado. En fin, como ven, Infocenter es coherente con esta línea de tomar ventaja de la información, la analítica y la tecnología para mejorar las decisiones y los resultados comerciales.
InfoCenter nace justamente de la necesidad de empresas como las suyas de obtener información de sus proveedores, de sus clientes, etc. Y en el 2003 empieza a ser regulado por la ASFI y forma parte del sistema financiero nacional, y junto con las entidades financieras, las entidades no financieras y nuestro regulador, evidentemente, venimos trabajando para mejorar el escenario de transparencia, de mora y aportar al crecimiento de la economía y del mercado, ¿no? Estamos realmente enfocados en que todo esto que hemos comentado ahora sobre la información, la analítica y la tecnología pueda aportar a la evolución de la otorgación y de los productos crediticios en el país. En el último tiempo hemos trabajado muchísimo en la mejora en contenido y forma de nuestro reporte crediticio, en ampliar las fuentes de información que tenemos, pero también en herramientas y modelos como el InfoScore, lanzado hace poco menos de un año y medio y que hoy tiene más de 80 clientes, pero además que es un producto respaldado por nuestro aliado estratégico, Experian, que es uno de los líderes mundiales en información de riesgo y herramientas de analítica, ¿no? Experian es una empresa que tiene presencia en más de 120 países, provee herramientas e información a los bancos y entidades financieras más relevantes del mundo, y obviamente su know-how y su expertise está reflejado en los productos que estamos desarrollando con ellos. Estamos comprometidos con la generación de tecnología, como es el motor de decisión, que es un sistema también desarrollado con Experian, que permite automatizar y mejorar los procesos de otorgación de crédito a todo nivel. Esta herramienta en particular, que viene de la mano de Experian, que tiene en Experian casi 30 años ya de su lanzamiento, está en una cuarta versión y es un producto definitivamente a prueba de fuego. Hoy llega a Bolivia de la mano de InfoCenter, adecuado a las necesidades del mercado y a las condiciones del país. También estamos, como hemos podido ver, trabajando con Síntesis en un onboarding digital de identificación digital que permite la automatización de los procesos comerciales de las empresas. Por supuesto, este sistema que lo ha presentado Síntesis también conversa con nuestros servicios y está a disposición de todos nuestros clientes. Creemos que la única manera de continuar hacia adelante es no solamente darles un commodity como son los datos, sino proveerles realmente información, valor agregado para la toma de decisiones. En InfoCenter estamos seguros que mejor información nos lleva a mejores decisiones, lo que nos permite realmente disfrutar grandes resultados. Nuevamente, muchas gracias por su atención y quedamos atentos a sus preguntas. Gracias. Experian con Nicolás Mesa, él es economista, se unió a Experian en el año 2016, se desempeñó como consultor senior de riesgo crediticio con más de 5 años de experiencia en gestión de riesgos para banca minorista y banca empresas. Gran parte de la experiencia de riesgo de crédito lo obtuvo a través de puestos de gestión de riesgos en Fitch Ratings y Experian. Entre sus funciones, Nicolás ha sido responsable de liderar proyectos de gestión de riesgos, diseñando nuevas estrategias en múltiples líneas de crédito de consumo. Su experiencia se basa en trabajar con las diferentes áreas involucradas en el ciclo de crédito, ya sea adquisición, gestión de clientes, cobranzas, marketing, entre otros, abarcando distintos tipos de industria financiera, telcos, retail, automotriz, venta directa, entre cada una, ¿no es cierto?, de las funciones en las que él se ha desempeñado. En distintos países también lo ha hecho de la región, ya sea Perú, Argentina, Chile, Colombia y México. Actualmente se encuentra en Experian Perú, en el área de pre-sales, enfocado en la implementación de plataformas para riesgo de crédito y analytics. Le damos la bienvenida a Nicolás Mesa. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Buen día, gracias por sumarse, por conectarse
a esta charla, a este webinar. Mi nombre es Nicolás Mesa, me presento antes que nada. Soy parte del área de Decision Analytics, un área regional de Experian, donde nos dedicamos y nos especializamos en implementaciones de soluciones tanto de consultoría, de plataformas decisionales y temas relacionados con analíticas y todo el manejo de los datos. En esta charla y este tema que les preparamos hoy, que nos parecía por demás de interesante, vamos a hablar de cómo incrementar la cartera de clientes con herramientas digitales y automáticas. El contenido de esta sesión vamos a ser bastante precisos porque no tenemos un tiempo tan extenso. Un poco contarles de cuál es el temario y cuál es la agenda. Primeramente, vamos a mencionar y charlar sobre los retos del mercado y el contexto y que estamos viendo nosotros desde Experian y particularmente desde nuestro área. El segundo tema es Experian y las soluciones decisionales. En tercer lugar, la estrategia. ¿De qué hablamos cuando mencionamos configurar y desplegar estrategias de negocio y estrategias relacionadas con el riesgo de crédito, pero contando con plataformas automáticas y especialmente con motores de decisión? Y básicamente, para cerrar lo que es la charla de hoy, qué estamos haciendo desde Experian y cómo estamos nosotros encarando este tipo de soluciones y estas implementaciones para distintos clientes, distintos verticales, distintos mercados y en una diversidad interesante de países dentro de toda la región. Vamos a avanzar un poquito. En esta intro les voy a contar un poco cuál es el contenido de lo que tenemos preparado para hoy. Tenemos más o menos 20 minutos, así que vamos a ser bastante precisos en los temas, tratando de no divagar tanto. Contenido, contarles un poquito lo que mencioné recién, pero explayándonos un poco más, básicamente cuáles son los retos de mercado y el contexto que estamos viendo, las nuevas tendencias, relacionadas no solo con el mercado y con las empresas, sino por supuesto también con lo que está pasando del lado de las personas, de nosotros, básicamente, el consumidor de a pie, un consumidor que cada vez se vuelve más digital, más flexible y más exigente. En segunda instancia, bueno, Experian y las soluciones decisionales, apuntando a lo que mencionábamos al principio, ¿no? Motores de decisión, automatizar, robotizar procesos, reducir la intervención manual, los costos operativos en los procesos de evaluación para lo que podría ser originación, para cobranzas, para la gestión de cartera y todo lo relacionado con el mundo de la gestión del riesgo de crédito. El tercer gran tema que vamos a ver es, bueno, las estrategias. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de configurar estrategias con un motor de decisión y cómo impacta esto en el negocio, en la cartera, digamos, y en los indicadores de las entidades, y qué estamos haciendo nosotros y qué vemos desde Experian con respecto a estos temas que mencionamos y a lo que viene de cara al futuro, ¿no? Entonces, avanzamos un poquito. Básicamente, bueno, mostrar acá esto, ¿no? Las organizaciones operan en mercados rápidos y dinámicos, llenos de interrupciones y amenazas competitivas. Un poco contarles qué es lo que estamos viendo desde Experian y sobre todo desde nuestra área de Decision Analytics. Básicamente, las entidades apuntando a utilizar técnicas analíticas de avanzada, o sea, modelos, todo lo relacionado con modelos de Machine Learning, de Advanced Analytics. Básicamente, no solo preocuparse por los nuevos datos, sino también entidades preocupadas también por las nuevas tendencias, modelos, analíticas de avanzadas, pero también, y relacionado con la charla que vamos a ver hoy, el desafío que surge acá es cómo implementamos estos nuevos datos, cómo los integramos, los consolidamos, y estas nuevas técnicas de Machine Learning, cómo las podríamos implementar en software o en plataformas o motores de decisión que sean capaces de absorber y de integrar estos nuevos desarrollos, estos nuevos modelos o estas nuevas tecnologías. ¿Qué estamos viendo adicionalmente? Bueno, mayor amenaza de nuevos competidores, esto también relacionado con la flexibilidad que se genera de cara al consumidor y al cliente, que lo vemos ahí en otro de los puntos, ¿no? Consumidores que tienen más poder, más flexibles, todas las tendencias relacionadas con los rangos etarios, ¿no? Los millennials, los centennials, consumidores que no esperan demasiado tiempo en una página web, en una aplicación, en una evaluación de crédito y demás, sino que son consumidores
que ya no tienen tanta lealtad como podía suceder hace tiempo con las entidades bancarias, sino que por el contrario, son muchos más flexibles y se van migrando todo el tiempo a través de los distintos canales, los distintos oferentes y las distintas entidades. Eso nos plantea realmente un desafío para estar a tono con esos tiempos, con esa flexibilidad y con esa exigencia, y por supuesto un consumidor que está esperando que lo tratemos acorde a su perfil, a su información, a sus hábitos de consumo, a su perfil de riesgo, etc. Bueno, todas las exigencias, por supuesto, bueno, influencias de políticas externas, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento normativo, reguladores que cada vez exigen más a las entidades poder mostrar sus procesos de auditoría. Por supuesto, esto de nuevo es una exigencia que debería recaer también en los temas de bueno, las plataformas que estamos usando para tomar la decisión, ¿no? Que estas plataformas nos permitan no solamente integrar todas las fuentes de datos, hacer los cálculos automáticos de los modelos que mencionábamos inicialmente, sino también poder mostrar las razones y toda la auditoría relacionada con el cual por qué tomamos A o B decisión. Eso es importantísimo también. Bueno, todos los temas de seguridad cibernética, todo lo que es estar a tono y en cumplimiento con lo que son las leyes de datos de cada país, evitar temas también de fraude y demás, no solo preocuparnos por temas de originación, digamos, y de aumentar la cartera, que por supuesto también es importante, pero sino también estar ocupados, mejor dicho, por todo lo que es, y muy potenciado ahora, los temas de, sobre todo, seguridad, por supuesto, seguridad de los datos, los riesgos de fraude y demás. Adicional a los riesgos tradicionales, que son, por supuesto, los riesgos de la cartera, de morosidad, etcétera, y de mercado. Entonces, ahí avanzamos un poquito más. Y bueno, comentamos esto, la evolución del comportamiento de los consumidores se suma a un entorno empresarial en constante cambio. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que surge? ¿Cuál es la necesidad? Reaccionar a los desafíos actuales del mercado manteniendo decisiones eficientes. ¿Qué pasa con las entidades? Bueno, cada vez tienen acceso a más información, a más opciones, tanto las entidades como los consumidores, de los clientes básicamente. Surgen formas no tradicionales de compra, un consumidor mucho más digital, que ya no quiere estar presencialmente o ir a una sucursal para evaluarse por una tarjeta, por un préstamo y demás, sino que, digamos, relacionado con toda esta coyuntura que estamos viviendo, muy potenciado, por supuesto, lo que son los canales digitales, y surge la necesidad de, bueno, ¿cómo? Y la gran pregunta, ¿cómo evaluamos a un cliente de forma correcta, utilizando todos los datos y haciendo una evaluación de riesgo y otorgándole una respuesta automática sin estar viendo a esa persona cara a cara? Bueno, todo lo que tiene que ver con la experiencia del cliente, lo que llamamos el user experience, que está, digamos, en boca de todos en el último tiempo, y también, ¿no?, muy potenciado por la misma coyuntura que estamos mencionando, de esa migración masiva a los canales digitales, y bueno, siempre presente, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los temas de la seguridad sobre la identidad, sobre la protección de datos, y los temas que mencionamos recién, por supuesto, relacionados con temas con lo que podría ser el riesgo de fraude. Bueno, un poquito comentarles a todos, desde Experian tenemos contacto, como decía antes, con una variedad bastante grande, una gama bastante amplia de clientes, de verticales. Tenemos relación con entidades bancarias, con fintechs, con entidades medianas, chicas, grandes, locales, regionales, globales. Y bueno, un poco lo que identificamos y lo que vemos, qué esperan los clientes de un partner en la toma de decisiones. Básicamente, mejores prácticas y la experiencia, lo que mencionaba antes, por supuesto, no solamente proveer y configurar temas de automatización de proceso, software para la toma de decisiones, motores de decisión, flujos automáticos de evaluación, sino también llevar eso muy de la mano con lo que es el manejo de la data, la experiencia con el manejo de los datos, la analítica, modelos adecuados, estrategias adecuadas, pero también todo lo que tiene que ver con la consultoría de negocio asociada a optimizar y desarrollar y desplegar todos esos procesos y modelos y datos, estrategias de la forma más eficiente posible.
Integración robusta, o sea, integrarse, ¿qué significa? Que los clientes ya tienen sus cores, sus flujos de evaluaciones, a veces sí, a veces no, a veces los tienen que desarrollar, pero bueno, básicamente lo que mencionamos acá es que las soluciones decisionales tienen que tener esa capacidad y esa flexibilidad para poder integrarse. Después, digamos, después se verá cuál es la mejor opción, si a través de una API, a través de un web service, con evaluaciones masivas, con, no sé, bases de datos, que esa integración sea lo menos costosa y lo más transparente posible. Tecnología unificada, por supuesto, muy relacionado con lo que mencionaba recién de los temas de integración, fácil de usar para las áreas de negocio, de riesgo, tratar de evitar un poco, a eso apuntamos, ¿no? A tratar de evitar las dependencias. Primero, dependencias con soluciones complejas o que requieran muchos temas de programación o que tengan que recaer la configuración de una estrategia en un proveedor externo o en un área de tecnología que está un poco desconectada con las áreas de negocio. Bueno, un poco eso es a lo que apuntamos desde Experian con las soluciones más tipo motor de decisión y más de automatización de procesos, que ahora vamos a ver un poquito de qué se trata. Bueno, importantísimo y también relacionado con las tendencias que estaba mencionando recién, implementación fácil y rápida de estas herramientas. Ya no es tan rentable estos proyectos, bueno, todo lo relacionado con el mundo Agile, ¿no? Y muy de la mano con esas tendencias. O sea, ya no es viable un proceso o un proyecto de una automatización de un proceso que nos lleve 1 año y medio, 2 años, sino que cada vez los tiempos realmente se acortan más. Bueno, herramientas flexibles y por supuesto mantenimiento efectivo en costos. Entonces, vamos a avanzar un poquito más. Bueno, ¿cómo impulsamos el crecimiento de nuestros clientes? Y ya sí me quiero meter de a poquito en explicar de qué se trata estas herramientas y básicamente cuál es el impacto que genera tener un motor de decisión para los procesos de evaluación de crédito. Y básicamente mencionar acá lo que estamos viendo. Hay un motor de decisión que lo que hace es automatizar los procesos. ¿Qué hace el motor? El motor es un robot o es una calculadora muy potente que nos da una respuesta automática, y la ventaja que le genera a las entidades son muchísimas, pero entre otras, bueno, crecer, digamos, acompañar ese crecimiento que puede surgir a veces y eliminar ese crecimiento, o mejor dicho, eliminar la dependencia de ese crecimiento con tantos análisis manuales y todo lo que eso conlleva, ¿no? Riesgos operativos, costos operativos, decisiones que digamos que no están, que no se condicen. ¿Por qué? Pues bueno, no es lo mismo la decisión de un analista que la decisión de un motor de decisión que conjuga todos los criterios y la política, digamos, y no tiene sesgos. Básicamente nos da una respuesta para los clientes que está relacionada, por supuesto, con la política del apetito al riesgo de cada entidad. Eso es lo que hace un motor de decisión. Procesa un registro, una solicitud de un préstamo, una tarjeta de crédito, del producto que sea, o a veces, por supuesto, otra de las ventajas es dar respuestas multiproducto, ya con las condiciones, por supuesto, en las que se va a aceptar o no ese préstamo, esa tarjeta, y que el cliente, por supuesto, y tanto el cliente como la entidad, tengan un proceso realmente muy veloz de evaluación y de aprobación. Hemos visto entidades en las cuales los procesos realmente se han reducido, a veces antes desde tanto llegaba a días, a tener una respuesta realmente en minutos o en segundos. Como lo vemos acá, el motor de decisión es el corazón de otras soluciones que pueden ir un poquito más allá, que van más allá de esa calculadora, que llegan hasta integrar los datos, toda la parte de conectividad con los buros de crédito, fuentes externas de datos, llevar esos datos al motor para obtener esa respuesta automática, temas de originación, flujos, pantallas de onboarding, que pueden ser un onboarding digital, pueden ser pantallas de un back office, de un analista. Bueno, todo eso, digamos, la visión es integrado adentro con un motor de decisión que nos dé esas respuestas automáticas y que sea de fácil configuración o parametrización, y donde los dueños de esa parametrización ya no sea, como decía antes, un proveedor, una entidad externa, sino que sea el equipo de riesgo o de negocio de cada entidad. Con la ventaja que eso tiene, que también es las entidades se adaptan muchísimo más rápido a los cambios de mercado, a los saltos de la morosidad, a, no sé, a una métrica que estamos obteniendo de un perfil de clientes que no era la que esperábamos. Bueno, hay que tomar acción rápido. Esos son los motores de decisión.
un poco lo que se ve acá, además de toda la parte de originación, complementar el motor de decisión con el resto del ciclo del crédito, o sea, procesos para lo que es gestión de cuentas, para aumentos de límites, eso lógicamente el Customer Management, y por supuesto también para la parte de cobranzas, de collections, donde también en cada uno de esos puntos del ciclo de crédito, adentro hay un motor de decisión y una plataforma que nos ayuda a la ejecución automática de esa política y esa estrategia. Entonces, conclusión, motores de decisión que permiten a las organizaciones a tomar decisiones precisas y consistentes y basadas en la analítica. Eso también importantísimo, no solo ejecutar un filtro duro, una política sencilla, sino también poder ejecutar en tiempo real esos modelos. Sean modelos sencillos de regresión lineal logística o sean modelos avanzados de Advanced Analytics, Machine Learning. Avanzamos un poquito más. Tenemos algunas slides para complementar. Entonces, lo que decíamos en el índice, ¿no? Uno de los temas que hablamos cuando decimos implementar una estrategia o ejecutar o optimizar una estrategia dentro de un motor de decisión. Bueno, nosotros lo vemos como un ciclo constante donde hay 4 etapas principales, ¿no? El diseño de la estrategia, o sea, la parametría, o sea, a quién voy a aceptar, a quién voy a rechazar, por temas de edad, por temas de región, cálculos de ingreso, calcular una cuota de ingreso, qué productos le voy a ofrecer a cada perfil de cliente, calcular ese perfil de cliente, las condiciones de producto. Bueno, todo ese diseño y toda esa parametría homologada y configurada dentro de un mismo ambiente, que es el motor de decisión y que nos va a dar una respuesta automática con todos esos datos que acabo de mencionar, o esas acciones recomendadas que acabo de mencionar, con las ventajas que también ya repasábamos. Un ambiente operativo para la ejecución misma de esa estrategia, o sea que nuestro flujo de originación, por ejemplo, de gestión de cuentas de cobranza se conecte en forma automática con ese motor, obtenga una respuesta y bueno, se lleva a cabo la acción recomendada. Monitoreo y reporte, importantísimo, digamos, en nuestras soluciones también a lo que apuntamos es a que se integre de nuevo en el mismo ambiente, en el mismo portal, o sea, un portal que puede ser en la nube o que puede ser instalado en infraestructura de cada cliente. Toda la parte del seguimiento, digamos, ¿desde qué? Desde la misma lógica que tiene esa estrategia, bueno, verificar a nivel nodos, segmentos, modelos, parámetros, bueno, qué sucedió efectivamente después del diseño y la ejecución, si esos perfiles de cliente básicamente efectivamente se comportaban como nosotros pensábamos cuando diseñamos, en el momento que diseñamos esa estrategia. Y el cuarto punto importantísimo, que también está dentro de estas soluciones de motores de decisión o de automatización de procesos para todo el ciclo de crédito, bueno, la mejora, o sea, tener herramientas y objetos dentro de esos motores que nos permitan mejorar y optimizar toda la parametría de riesgo a través de distintas funciones, backtesting, algoritmos, modelos, simulaciones, simulación de impacto, lo que nosotros llamamos Champion Challenger o pruebas piloto o estrategias retadoras, que a través de un porcentaje aleatorio de nuestra población empezar a testear esos cambios y esas mejoras, ¿no? Bueno, todo eso integrado en un mismo ambiente modular que permita ejecutar todas esas etapas del diseño y la ejecución de una estrategia. Entonces, ya para ir cerrando, nos quedan un par de slides, pero bueno, ¿a dónde apuntamos y qué aconsejamos? Recopilar información sobre clientes potenciales, eso es lo que nos permiten hacer este tipo de herramientas, esta automatización, estos motores decisionales, recopilar información sobre los clientes potenciales y enriquecer con los datos adecuados y análisis personalizados para tener una visión precisa de los clientes potenciales. Otra de las ventajas muy importantes que provee este tipo de herramientas es tener una visión de cliente. Tener una visión de cliente con todo lo que eso implica, ¿no? Darle una respuesta de una oferta multiproducto, con datos que ya están asociados a ese cliente en particular, conocer el cliente, conocer sus hábitos, su perfil de riesgo, su segmento, datos sociodemográficos, su nivel de endeudamiento, cuál es su cuota disponible mensualmente para no sobrecargarlo y sobreendeudarlo. Bueno, todo eso y todos esos cálculos automáticos relacionados, digamos, y ejecutados en este tipo de soluciones.
Incluir datos de prospectos a través de APIs, a través de conexiones automáticas también, esto también es importantísimo. Básicamente, ¿qué significa esto? Eliminar los procesos manuales en todo, o reducirlos, no eliminarlos, reducirlos a lo mínimo indispensable para todo el proceso de evaluación. Desde la recolección de los datos, la conexión de esos datos, cálculos de datos nuevos y atributos con respecto a los datos iniciales o crudos, como lo llamamos a veces, la automatización del proceso de la carga de los datos, el flujo de evaluación, las pantallas, la ejecución de la estrategia, y después la decisión en sí misma, es que básicamente va a ser, le respondo a ese cliente qué le corresponde. Le corresponde un crédito con este monto, con estas tasas, con este plazo, etc. Básicamente esa es toda la automatización, ¿no? Es automatizar todo el proceso de evaluación crediticia. Bueno, tomar decisiones preliminares de elegibilidad, campañas, lo que nosotros a veces llamamos procesos masivos o procesos batch, para hacer prefiltros de la población y bueno, a veces viene un cliente y nosotros ya sabemos si ese cliente tiene un producto o no, y bueno, eso está relacionado con esas decisiones preliminares de elegibilidad que ya se escapan un poco de la evaluación online, sino que ya son procesos mucho más masivos. A veces campañas por el Día del Padre, por el Día de la Madre, por Navidad, que tienen políticas particulares y diferenciales respecto de nuestra estrategia típica o del resto del año, y que también deberían ejecutarse de forma automática en estas soluciones, en estos motores de decisión. Bueno, lo que es la conexión a la fuente de datos, también de forma automática, llevar eso a los motores y obtener una respuesta, y obtener información sobre clientes potenciales. Nos queda, en resumen, básicamente, ya para ir cerrando, hacer un resumen de lo que vimos hoy. La idea era tener esta charla introductoria, los invito a todos. Va a haber después un espacio para preguntas, pero bueno, más allá de eso, los que quieran revisar más en profundidad este tipo de soluciones, nos contactan a nosotros, a los organizadores, y bueno, después podríamos generar instancias más de tipo comercial y de demostración, ya metiéndonos de lleno mucho más adentro y más precisos en este tipo de soluciones. Bueno, el resumen: tecnología moderna, innovación, entregando un crecimiento rentable de la cartera, por supuesto generando eficiencias operativas, o sea, no un crecimiento que dependa de un crecimiento abultado de costos, sino un crecimiento mucho más a escala, en el cual se vayan reduciendo estos costos, por supuesto, relacionado con toda la automatización que mencionábamos recién, de todas las etapas del proceso de evaluación de riesgo. Un Customer Journey eficiente, creo que lo vamos a ver ahora en la siguiente slide, creo que es la última, o una de las últimas, y eso es un poquito la visión de Experian, ¿no? O sea, ayudar a las entidades y a nuestros clientes, que básicamente son las instituciones que otorgan créditos, préstamos, tarjetas y demás, pero sin perder nunca la visión del cliente y del consumidor y la persona de a pie que tiene sus necesidades, sus exigencias particulares, y que esas exigencias efectivamente van mutando y van cambiando con el tiempo, y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. ¿Eso qué significa? Y bueno, que las estrategias de negocio, los datos que se usan, los flujos, los sistemas y las soluciones que se utilizan, te tienen que actualizar acorde, por supuesto, a esas nuevas tendencias, esas nuevas exigencias. Bueno, impulsando el valor a lo largo del ciclo de vida de los clientes. Bueno, básicamente, para ir cerrando y para concluir con la idea y con todos los temas que venimos mencionando y conversando en este webinar, un poquito esto último que vemos acá en esta última slide, reflejarles y transmitirles un poco lo que es la visión que tenemos desde Experian y particularmente desde nuestro área, desde Decision Analytics, impulsar el cambio en las entidades, relacionarnos muy de cerca con nuestros clientes, con las instituciones, ayudándolos a automatizar los procesos, como venimos mencionando a través de estas soluciones que revisamos hoy, de plataformas decisionales, motores de decisión, que ayudan muchísimo, impulsan al crecimiento exponencial que a veces tienen algunos clientes, algunos verticales, donde necesitan mucho del soporte, tanto de la parte de consultoría, la parte de analytics, pero primordialmente lo que es y lo que revisamos hoy, relacionado con lo que puede ser un software o una plataforma decisional, que está muy en línea y muy de la mano con estos procesos, pero sin descuidar y sin olvidarnos que también del otro lado, más allá de Experian y de las instituciones, por supuesto, hay un consumidor de a pie,
pymes, empresas, microempresarios, que tienen sus, digamos, sus propias demandas, sus propios perfiles de riesgos, consumidores y personas que son cada vez más digitales y demás, y bueno, y todo lo relacionado que comentábamos al principio, donde esto se vuelve cada vez en un entorno más flexible y mucho más competitivo. Un poco entonces para cerrar, mencionarles eso, ¿no? Esa sincronía que vemos desde Experian, los clientes y las instituciones sean bancos, sean microempresarios, sean pymes, sean cajas municipales, sean cooperativas y por supuesto, como decía, sin descuidar lo que es la exigencia y esas demandas que existen del lado del consumidor, individuos, empresas grandes, empresas chicas, microempresarios. Entonces, básicamente eso era como la idea final que nos interesaba transmitir y con eso nos gustaría cerrar esta sesión. Sin más que eso, les agradezco a todos por venir y cualquier consulta, cualquier pregunta, entiendo que vamos a estar ahí a disposición en unos instantes para resolver cualquier duda que tengan. Gracias y buen día, buenas tardes. Estábamos escuchando a Nicolás Mesa de Experian. Muchísimas gracias por acompañarnos y quiero recordarles de que nosotros vamos a estar aproximadamente hasta las 5:30 de la tarde. Estaremos conectados con ustedes antes de esta hora. Estaremos realizando justamente lo que nos anunciaba Nicolás, la ronda de preguntas y respuestas para que usted pueda disipar todas las dudas que tenga en relación a los temas que se van a estar tocando. Vamos a estar leyendo sus preguntas más adelante, así que si pueden en este momento o en el transcurso de que vayan escuchando a nuestros expositores, vayan lanzándonos sus preguntas que nosotros ya vamos a estar transmitiéndoselas a cada una de ellas. Y estamos listos también para poder continuar con nuestro siguiente expositor, Mauricio. Muy bien. Queremos dar la bienvenida a Eduardo Aranda. Eduardo Aranda es el director general de Síntesis, que es una empresa referente en el ecosistema de pagos en Bolivia. Además es una empresa desarrolladora de sistemas, de software acá en el país y en otras operaciones que tienen en Latinoamérica. Eduardo está formado tiene una licenciatura en marketing en el Tecnológico de Monterrey, un MBA en Adolfo Ibáñez de Chile y varios cursos de especialización en el INCAE, el MIT y Stanford, y es un privilegio tenerlo entre nuestros expositores. Él nos va a hablar de una tecnología, de un sistema que se acopla por supuesto a nuestros servicios y va relacionado al tema del evento de hoy. Los dejamos con Eduardo Aranda. Gracias. Buenas tardes, gracias a todos por participar en este evento y en especial muchas gracias por la invitación a nuestros amigos de InfoCenter que nos permiten también participar en estos eventos que hablan sobre la transformación digital y la digitalización de los procesos y también la analítica. Tengo una pequeña presentación que voy a mostrarles que está relacionada justamente al tema de identidad digital y uno de los temas más importantes y algo que me dejó bastante sorprendido es una declaración que hizo John Roberts el año pasado, a finales del año pasado. Él es el CEO de AO.com, que es básicamente un portal del Reino Unido de e-commerce, que decía que el e-commerce se ha acelerado 5 años, lo que debería haber pasado en 5 años se ha hecho básicamente en 5 semanas. Esto nos muestra lo que significa este proceso, este nuevo normal que estamos viviendo ahora, donde básicamente ha habido una disrupción completa a partir del año pasado, cuando ocurrió la pandemia y cuando todas las empresas tuvimos que cambiar nuestros procesos de negocio y lo digital no se volvió una opción, un proyecto o algo para poder evaluar, sino básicamente se convirtió en el presente y en el futuro de los negocios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos ante este nuevo normal? Básicamente tenemos, obviamente, el distanciamiento social partiendo del punto de vista sanitario, lo que representa que tenemos negocios no presenciales. No tenemos la oportunidad de muchas veces tener la presencia del cliente en nuestras oficinas, en nuestras sucursales, de poder recibirlo o en todo caso de poder llegar hacia él de manera física, ¿no? Y obviamente esta transformación digital, este push digital que tenemos ahora involucra un cambio relevante en los procesos. También está la cultura de las personas que tenemos que llevar adelante los procesos en la empresa, porque los procesos no se llevan solos. Podemos automatizar muchas cosas, pero al final
La inteligencia y el conocimiento es lo que nos permite llegar a esa automatización y necesitamos un cambio cultural y entender y cambiar muchos de nuestros paradigmas que tenemos dentro de las empresas, ¿no? Por otro lado, al tener este distanciamiento también, tenemos procesos que necesitan integrar la validación de nuevos clientes usuarios, es decir, hacer las ventas no necesariamente de manera presencial, no necesariamente teniendo al cliente en nuestra sucursal, poder verlo físicamente, poder ver cómo es, poder tal vez tener un documento, poder contrastar, por ejemplo, un documento de identidad cara a cara con el cliente, o poder hacer alguna validación, por ejemplo, de una firma, por ejemplo, validar alguna fotografía o tomar alguna fotografía, ¿no? Entonces, este nuevo normal también cambia los procesos que tenemos que tener dentro de los negocios. Por lo tanto, ahora, básicamente las experiencias digitales son primero, y ya no son algo opcional, como decía, ya no son un proyecto, algo que tengamos que ver o evaluar o que estemos pensando en que podríamos desarrollar de aquí a 5 años, como veíamos, y que tal vez esos 5 años podríamos tener, obviamente, la oportunidad de fallar y de mejorar algunas cosas, sino que ahora tenemos que ser bastante rápidos y activos en este tema, ¿no? Y bueno, otra de las características o de los desafíos más importantes también es lograr el balance entre la facilidad, que es básicamente la experiencia que permite que un cliente pueda tener un servicio sencillo, que no compliquemos al cliente con muchos pasos, con muchas validaciones. La funcionalidad también, que tiene que ver con que los pasos que hagamos tengan un sentido y tengan una función y colaboren al negocio también en cumplir el objetivo. Y bueno, los temas de seguridad. Obviamente, teniendo el distanciamiento, no pudiendo tener tal vez la validación física de una persona, los issues de seguridad son distintos. Tenemos que tener distintas herramientas para poder validar y poder estar seguros que tanto las personas son las que nosotros conocemos, y por otro lado, cualquier otro dato que nosotros podamos capturar de estas personas, conocer de estas personas, también que tenemos que tener protocolos de seguridad muy claros para que obviamente estos no puedan ser compartidos ni divulgados. Entonces, viendo esto como el nuevo normal, se nos presentan distintos desafíos y al mismo tiempo también distintas oportunidades. ¿Qué es lo que tenemos, no? El mundo, como decíamos, es un mundo primeramente digital, y acá hay una encuesta de hace algunos meses, de abril de este año, donde vemos básicamente la trascendencia de cómo ha aumentado el uso de lo que vendría a ser el e-commerce y la banca digital. Y vemos en el gráfico de abajo, por ejemplo, cómo ha aumentado la frecuencia en la que los usuarios entran a aplicaciones móviles de banca y también hacen la compra de productos o servicios, que es básicamente el e-commerce. Entonces, vemos que fundamentalmente ha habido un cambio radical positivo, es decir, en la frecuencia de uso. Lo que quiere decir es que esta oportunidad de poder utilizar estos canales digitales realmente son transformadores para un negocio. Ahora, ¿cuál es el cambio de paradigma? Como les decía, teníamos distintos desafíos que tenemos que atender, pero al mismo tiempo, con el mindset adecuado, podemos transformar eso en oportunidades. El primer desafío es evolucionar los procesos sobre el nuevo normal, es decir, entender qué cosas de las que hacíamos antes son las que tenemos que seguir haciendo y cuáles son las que tenemos que cambiar y evolucionar. Por otro lado, vender y gestionar clientes de manera remota representa un cambio de paradigma. Como les decía, ya no vamos a poder contar tal vez con esa presencia física de los clientes o confiar en algún colaborador de la empresa para que este colaborador pueda validarnos que ha estado con el cliente, ¿no? Por otro lado, desarrollar experiencias digitales relevantes. Todos hablamos de experiencia, de customer experience, pero ahora en lo digital creo que se ha vuelto lo más relevante ahora. También estamos acostumbrados a tener cada vez una interfase mejor de experiencia, y eso obviamente va creando un nuevo comparativo, ¿no? Nos comparamos con las grandes empresas tecnológicas y tenemos al menos que dar la misma experiencia. Y por otro lado, mantener y mejorar la seguridad y privacidad, que es bastante importante en términos de poder tener la adecuada adopción de los medios digitales, de los canales digitales, pero teniendo mucho cuidado con el resguardo de los datos, cómo se comparten estos datos, para qué se utilizan esos datos, y siendo de manera transparente también con los distintos usuarios o las distintas instancias, ¿no? Y bueno, ahora también tenemos lo que viene a ser los desafíos que, como les decía, se transforman en oportunidades. ¿Y cuáles son las oportunidades que tenemos ahora? Es básicamente ampliar nuestra cobertura de ventas. Esos procesos, bueno, que tienen relación con el webinar de ahora, que son básicamente los procesos crediticios y comerciales, pueden tener una velocidad y una automatización mucho más grande de lo que tenían antes, ¿no?
vender de manera más eficiente, es decir, teniendo canales mucho más directos, teniendo también una medición mucho más adecuada de cuáles son los canales que funcionan y también permitiendo modificar o aperturar nuevos canales según el retorno o según la medición que podamos tener. Y bueno, como les decía, medir y mejorar de manera constante, porque los procesos de ventas, obviamente, teniendo la medición clara de cuáles son los puntos de quiebre, los puntos de dolor de los clientes, se pueden evolucionar y se pueden mejorar. Y bueno, algo importante también es el tema de analítica, ¿no? También que es parte de esta conversación, que es básicamente lograr una gestión basada en datos, tanto en los procesos crediticios, comerciales y en cualquier otro proceso que los datos permitan alimentar de manera objetiva y retroalimentar de manera objetiva el correcto uso de los procesos y la eficiencia de cada uno, y eficiencia y eficacia de cada uno de estos procesos. Bueno, ahora hablando un poco del tema de identidad digital, este es un tema que ya tiene un nombre hace varios años, creo que existe como concepto ya hace muchos años, pero toma más relevancia durante estos últimos años, ¿no? Y básicamente, ¿qué es? Es la verificación de la identidad en línea utilizando distintos componentes tecnológicos. Obviamente en un tema de identidad digital la tecnología es clave, pero también los datos que se pueden capturar son claves, ¿no? ¿Y qué es lo que nos permite la identidad digital? Es llevar a cabo la validación de la identidad de un usuario. Por otro lado, tenemos que es parte de la experiencia digital del servicio, es decir, en el mapeo o en el Customer Journey de todo lo que estamos desarrollando como experiencia digital es parte también. El onboarding, por ejemplo, que es lo que yo les voy a comentar más adelante, es parte de la misma experiencia digital. Y obviamente nos permite combinar múltiples datos para facilitar el registro. Seguramente nosotros que hemos abierto alguna cuenta, tal vez de una red social o un correo, dejamos algunos datos. Y eso va a ser obviamente muy diferente desde el punto de vista en el que dejamos tal vez otro tipo de datos para cuando necesitamos hacer una transacción financiera o tal vez suscribirnos a un servicio de gobierno. Y todo también está muy relacionado a qué tipo de servicio es el que estamos buscando y qué tipo de experiencia digital es la que estamos llevando, ¿no? Y bueno, aquí aparecen nuevos conceptos, ¿no? Volviendo un poco al estudio que les comentaba hace algunos minutos, existen estos conceptos dentro de la identidad digital, ¿no? Que es básicamente, por ejemplo, creo que es el más común y como dice acá mucha gente y muchos estamos habituados a básicamente compartir algunos datos, ¿no? Nuestro nombre, dirección, usuario, tal vez como cuando hacemos alguna compra. Luego entramos a un tema ya de seguridad, que es básicamente crear una contraseña para poder resguardar nuestra cuenta, que también permite, además, resguardar nuestros datos, ¿no? Y ya existen otros conceptos que se van desarrollando y que van creciendo a medida que pasa el tiempo, como temas de autenticación de dos factores, que en muchos casos se utiliza a través de un OTP, un One-Time Password, para recibir tal vez una señal un mensaje de SMS, o algunos crean tokens también. Y ya tenemos otros conceptos como es la biometría, donde nuestros datos biométricos se comparten y se pueden comparar para poder validar nuestra identidad y que somos nosotros los que estaríamos solicitando un servicio, un producto. Y bueno, ya entramos a conceptos también donde tenemos la biometría de comportamiento, donde además de poder tener una foto estática de nuestros datos o de nuestro rostro, de nuestra huella, incluso de nuestra voz, ya el comportamiento permite predecir y validar que realmente somos nosotros. Y obviamente aquí hay muchas cuestiones de seguridad, que obviamente no son parte de la charla, pero que tienen que ver con ir subiendo cada vez más, ir evolucionando el tema de la cantidad de registros o de seguridad que se da en términos de identidad digital, porque también viene acompañado con un incremento en los ataques, en los fraudes, que hacen que esto vaya evolucionando. Hablando de onboarding, que es básicamente el proceso de poder tener un nuevo cliente de manera ya ahora, como decimos, no presencial, algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Primero, tener la transparencia de los datos, sobre los datos que se solicitan. Existen distintas iniciativas en Europa, por ejemplo, que es la más conocida, donde sí existe un lineamiento claro de qué tipo de datos se pueden recabar y todos los disclaimers que tiene que tener una empresa, un portal, a la hora de pedir estos datos. En Bolivia no tenemos algo así, pero creo que se toman en muchos casos buenas prácticas que vienen del exterior. Pero también es muy importante explicar cuáles son los datos que se están compartiendo, es decir, saber que ellos que los usuarios al compartir nuestros datos
nosotros vamos a tener un uso adecuado y obviamente formal y responsable sobre estos mismos. Y aquí hablando también un tema de la experiencia, ¿no? Lo que se llama la fricción positiva, que es básicamente mantener un balance entre la cantidad de pasos y el tiempo. En muchos casos la fricción positiva habla de que a medida de que nosotros mostremos de que damos ciertos pasos de seguridad, eso se vuelve positivo para tomar un servicio. Es decir, no necesariamente tenemos que hablar de simplificar todo y de tomar menos datos o hacer menos validaciones, sino de que esto esté acompañado con un conocimiento cabal de qué es lo que necesitamos tomar de parte de los clientes y para qué es que estamos utilizando esos datos, ¿no? Entonces, en algunos casos, la fricción puede verse de manera positiva porque mostraría de que nuestro proceso de onboarding básicamente tiene ciertos niveles de seguridad. Por otro lado, el balance sobre la cantidad de datos necesarios. Muchas veces no necesitamos una gran cantidad de datos o inicialmente tal vez no necesitamos una gran cantidad de datos. Seguramente en el proceso, a medida de que el proceso comercial, por ejemplo, vaya avanzando y tal vez esto necesite hacer un upgrade de alguna solución o alguna venta, podríamos pedir o complementar ciertos datos, ¿no? También entender las características del negocio para un flujo correcto del onboarding. Muchas veces, seguramente tomando en cuenta los distintos pasos que necesitamos para registrar una nueva venta, tal vez no es lo mismo hacer una compra de una sola vez, por ejemplo, en un portal de e-commerce, a tal vez pedir un crédito que va a ser continuo, que va a necesitar ciertas validaciones, que va a necesitar que podamos tener muchos más datos, a lo mejor validar direcciones o llevar esto a un contrato, a una firma digital o a una validación crediticia, ¿verdad? Y por otro lado, lo que comentamos hace unos minutos es medir y mejorar, porque a medida de que las experiencias se van implementando en un factor de tener seguramente ciertos flujos, ciertas experiencias, tomando el feedback de los usuarios, tanto cuantitativo como cualitativo, podemos ver qué pasos se pueden mejorar, ¿no? Bueno, un poco les voy a contar sobre el producto de onboarding que tenemos en Síntesis, que básicamente lo hemos desarrollado de manera conjunta con varios aliados estratégicos, uno de ellos y muy importante es Infocenter también. Y básicamente cómo llegamos a este producto es conociendo las necesidades de los clientes actuales, los clientes que teníamos hace algunos meses vieron que, como decíamos, el impacto del nuevo normal traía nuevas condiciones de mercado, nuevos desafíos y básicamente teníamos que romper los mismos paradigmas para apoyar a nuestros clientes, ¿no? Entonces, la necesidad de estas nuevas necesidades que antes tal vez no eran tan importantes o tan latentes han convertido algo que básicamente hemos desarrollado como un producto, ¿no? Por otro lado, como les comentaba, para nosotros es muy importante el desarrollo de esto como ecosistema. Nosotros aportamos mucha de la tecnología, pero también hemos tomado en cuenta muchos aliados estratégicos. Como les decía, estamos con Infocenter, con Digiset, con BU y con varios más que queremos desarrollar ciertas partes, como les decía, del flujo de onboarding según las características de alguna industria, ¿no? Y por último, la tecnología, que es básicamente conocer el estado del arte en sistemas biométricos, aplicaciones móviles, integraciones y seguridad. Síntesis tiene más de 15 años de experiencia en biometría. Nosotros tenemos la plataforma transaccional que permite el pago de muchos bonos a nivel nacional, lo que nos ha dado mucha experiencia en el tema biométrico, pero también nos ha permitido llegar a aliados estratégicos que nos dan ese salto y esa velocidad que necesitamos en el mercado para acompañar, como les decía, las nuevas necesidades de nuestros clientes. Bueno, acá es una breve explicación, con esto voy a terminar, cómo funciona el esquema de onboarding en Síntesis. Básicamente nosotros tenemos una parte de registro, hacemos la verificación de datos biométricos, tenemos un factor de seguridad de autenticación para validar que la persona que está en el celular es la persona que tiene efectivamente ese número, obviamente crear un usuario, una contraseña, un correo. Aquí se hace un onboarding de datos biométricos que puede ser tanto pasivo como activo, dependiendo de la necesidad. Y esto, obviamente, lo que quiero dejar en claro acá, que si bien eso es un proceso de onboarding, se conecta con procesos de negocio. Al final lo que permite es concretar algo, es una conversión concreta de un proceso de negocio. En este caso puede ser la emisión de un crédito, la habilitación de una cuenta, la otorgación, por ejemplo, de un préstamo, el depósito de un bono, de un pago, ¿no?
Entonces, básicamente lo que hacemos es colaborar con nuestra herramienta a que las empresas puedan tener y concretar los pagos de manera efectiva, concretar la subida de usuarios de manera efectiva, concretar de alguna manera todo el proceso que ahora se tiene que hacer de manera no presencial y se tiene que resolver de una manera virtual, ¿no? Eso es básicamente, nuevamente agradecido con InfoCenter, un placer también compartir con tantos panelistas y aprender de ellos, viendo cómo va evolucionando esto también en la región. Así que nada, muchas gracias y atento a cualquier pregunta que tengan, por favor. Vamos a estar haciendo la ronda de preguntas y respuestas, así que si tienen alguna consulta en relación a lo que Eduardo nos hablaba, ustedes simplemente vayan escribiéndonos que vamos a estar leyendo más adelante sus consultas. Permítame saludar y presentarles a nuestra siguiente expositora. Se trata de Joaquina dos Santos del Banco Galicia. Ella actualmente es gerente de crédito minorista de este banco, con experiencia en la industria de servicios financieros, experta en gestión de carteras, riesgo financiero, gestión de riesgos, mejora de procesos de negocio y oficina de gestión de proyectos. Sólida profesional de las finanzas, ella ha sido gerente general de CFA Grupo Financiero Galicia, gerente de créditos en CFA Compañía Financiera de Argentina, entre otros. Es egresada de la Universidad de Buenos Aires. Ahora nos acompaña, le damos la bienvenida a Joaquina dos Santos. ¿Qué tal? Bueno, me presento, mi nombre es Joaquina dos Santos, yo soy gerente de crédito minorista del Banco Galicia y bueno, estoy acá bajo la invitación para presentarles nuestro proceso de automatización, un proceso que tuvo muchas etapas y hoy nos encuentra, creo, muy bien posicionados, así que la idea era compartir con ustedes nuestra experiencia en el Banco de Galicia. Bueno, primero para ponerlos un poco en contexto, el Banco Galicia es un banco nacional, argentino, que está dentro de un grupo financiero, el Grupo Financiero Galicia, y también tenemos como empresas hermanas Naranja o Naranja X, que son una billetera y una empresa de consumo muy importante también en Argentina. Tenemos los fondos mutuales, llamado FIMA, y la compañía de seguros. Todo eso es parte del Grupo Financiero Galicia. Dentro de lo que es el banco en particular, un banco que se funda en 1905 en la ciudad de Buenos Aires, fundada por inmigrantes españoles. Como hitos importantes, ya en 1907 sale a la Bolsa de Buenos Aires, se expande al interior recién en el año 58, o sea, antes era un banco de Buenos Aires solamente, a partir del 58 se expande a nivel nacional. Y como otro dato importante, en el 93 fuimos el primer banco latinoamericano en lanzarnos a los mercados internacionales, en particular con una IPO en Nasdaq. Y creo que así como hoy estamos todos orientados a lo que es la transformación, esto arrancó ya hace años. Como pueden ver en la filmina, desde el año 99 ya tenemos proyectos de Internet Company y desde el 2006 de mobile. Así que, bueno, nos consideramos un banco muy innovador. Bueno, como para que tengan idea de nuestro tamaño, somos el tercer banco argentino, si lo medimos de acuerdo a los depósitos privados, con un market share del 10%, y somos el segundo banco en lo que respecta a préstamos privados, con el 12,3% del market share. Esto es importante porque hay que recalcar que el Banco Nación es un banco público, con lo cual somos el segundo y el primer banco, en el caso de préstamos, de capital privado del país. Bueno, ¿cómo se distribuye esto en los clientes y por qué decidimos en su momento arrancar esta odisea de lo que llamamos la automatización? El banco hoy tiene más o menos 470.000 millones de pesos en portfolio, que al cambio oficial serían más o menos 5.000 millones de dólares,
pero distribuidos en cantidad de clientes de una forma muy desigual. Como vemos ahí, la banca mayorista, que tiene casi el 60% de los préstamos, tiene solo el 1% de los clientes, con una cartera de 21.000 clientes. El resto es todo parte de lo que es la cartera minorista, que nosotros desde Crédito Minorista gestionamos. Y eso incluye 80.600 pymes y 3 millones de individuos. Pueden imaginarte que con estos volúmenes de clientes solo existía un camino para seguir, y era el de la automatización. O sea, necesitamos hacer eficiencia, necesitamos llegar en otros tiempos a nuestros clientes, así que encaramos este camino de la automatización. Ahora, el banco había hecho varios intentos, ya tenía algunas herramientas de automatización desarrolladas hace casi 10 años, pero en el año 2014 encara un proyecto integral de renovación de estas para lograr una automatización cercana al 100% en el caso de individuos. ¿Cómo lo encaramos? Bueno, lo encaramos entendiendo que la automatización del crédito son piezas que se interconectan y que funcionan de una forma virtuosa. Necesitamos el manejo de la información, necesitamos desarrollar perfiles, lo que hoy se llaman data driven, que puedan mirar datos, que puedan trabajar sobre los datos. También necesitamos tener perfiles que puedan utilizar los modelos de credit scoring. ¿Por qué? Porque dado la cantidad de fuentes que hay hoy de datos, es imposible pensar en políticas que sean reglas expertas. O sea, hay que basarse en la utilización de modelos de credit scoring, y para eso nosotros como usuarios, aunque no los desarrollemos como usuarios, tenemos que tener la madurez suficiente. Y el tercer pilar, que a veces es menospreciado, porque pensamos que, bueno, podemos poner nuestras reglas o nuestros modelos dentro de los frontend o de los sistemas del banco, que para nosotros es fundamental, que es poder desarrollar o poder tener motores para poner las políticas de crédito. ¿Por qué es tan importante este punto? Porque nos da autonomía, porque nos da la posibilidad de generar nosotros los cambios y no tener que estar pidiéndole al sistema las modificaciones. Entonces, estas tres piezas para nosotros fueron fundamentales y son las que encaramos allá, como decía, en el año 2014, en esta revisión o reingeniería total de nuestros procesos. Con respecto al manejo de la información, ¿dónde enfocamos los esfuerzos? Bueno, constantemente tratando de encontrar nuevos datos, ya sea para trabajar con nuevos modelos o para modificar o mejorar nuestras estrategias y nuestras políticas. Ahora, no es solamente identificarlas, sino que después hay que validarlas, hay que analizarlas, hay que decidir si se pueden utilizar o no y generar propuestas. Es por eso que es tan importante estos perfiles data-driven para trabajar en el área de crédito, para poder lograr esta utilización de nuevos datos o nueva información. Después, como comentaba antes, el uso de modelos. Nosotros dentro del banco nos consideramos el usuario más experto en el uso. Nosotros no desarrollamos modelos, somos usuarios de modelos. Y dentro de los modelos que usamos tenemos lo que son los credit scoring, y también tenemos modelos como, por ejemplo, el de inferencia de ingresos. Dentro de los credit scoring no tenemos un único modelo, sino que usamos distintos tipos de modelos de acuerdo a la información o cuánto conocemos de nuestros clientes. Para ello es fundamental tener modelos demográficos, score demográficos, utilizar score de buró. Son muy importantes los score de buró, especialmente en los prospectos donde no conocemos demasiado de las personas, y para el caso de nuestros clientes con uso y productos dentro del banco, tenemos desarrollados score comportamental. Ahora, como decía antes, todo esto debe combinarse. Nuestros skills en manejo de datos, de información, nuestra capacidad de uso de modelos, se combina y se implementan dentro de los distintos motores. Para eso, nuestra experiencia en el banco ha sido desarrollar varios modelos, varios motores. Como les decía, esto no es que de un día para otro nos encontramos en esta situación teniendo esta arquitectura de decisión, sino que fue un trabajo paulatino y diseñado.
Entre ellos, como podemos contarles, tenemos distintos motores en cada momento en que tenemos que tomar decisión. Entonces tenemos un motor de otorgamiento para los individuos, también tenemos un motor de comportamiento para los individuos. ¿Para qué utilizamos el de comportamiento? Para aumentos masivos de tarjetas, para cross-sell de préstamos y demás. Y también tenemos, en el caso de empresas, tenemos motores, tanto para la apertura y la calificación de las empresas, como para la instrumentación de las distintas líneas. Esto lo que tenemos acá es nuestra arquitectura actual dentro del Banco de Galicia, lo que corresponde a los motores de decisión. Bueno, para contarles un poco nuestra experiencia y nuestros números, si quieren, por ejemplo, comparto con ustedes estos números que en el caso de las altas de productos, entre el 2014 y el 2019 logramos aumentar casi un 70% las altas, el volumen, el flujo de altas en el banco, pero las carpetas que llegaron a los analistas, porque sigo manteniendo analistas poco, pero tenemos analistas de crédito, disminuyó en un 50%, con lo cual es eficiencia pura porque nos dio posibilidad de reducir el staff de analistas y a su vez que dediquen más tiempo a capacitación o a derrame de cultura de crédito dentro de la sucursal. En el caso, otro caso interesante, por ejemplo, el de los préstamos personales, que pasamos desde el 2014, donde solamente el 20% podíamos otorgar por online banking de forma automática, y pasamos al segundo semestre del 19, o sea, antes de la pandemia, a un 84% ya de colocación a través de nuestro canal online banking. Esto es súper importante porque ustedes saben, Argentina fue uno de los países con una cuarentena más larga en el año 2020, pero al haber tenido esta arquitectura de decisión y estas capacidades, hizo que nosotros no resintiéramos nuestros números por culpa de no poder tener los procesos automáticos. Es más, colocamos casi los mismos números con las sucursales cerradas que cuando volvimos a abrirlas después de 15 días de cierre por cuarentena. Esto es un poco en individuos, para compartir también con ustedes un poco en empresa. Empresas realmente es un proyecto súper innovador, porque el resto de los bancos en Argentina no tienen muy automatizados los procesos, así como individuos sí. En el caso de las empresas y las pymes no tienen tanto nivel de automatización, y como pueden ver acá, nosotros tenemos score, tenemos modelos, tenemos motores, y eso nos permite, por ejemplo, tener casi más de 40.000 pymes con deuda, donde nuestro siguiente competidor tiene casi un 25% menos, pero cuando vamos a la columna de analistas, vemos que nosotros tenemos 8 analistas contra 16. O sea, ellos teniendo un 25% menos de pymes con deuda, tienen el doble de analistas que nosotros. Esto muestra la automatización, aunque en realidad no es solo el tema de eficiencia, sino que es también poder dar una experiencia totalmente distintiva para nuestros clientes. Bueno, como para cerrar un poco la presentación o compartir este momento con ustedes, dejo los puntos que para nosotros son súper importantes y que son los beneficios que nos genera esta automatización. El primero es el time to market. Esto de poder decidir si nosotros queremos aumentar o queremos salir con un canal nuevo o necesitamos cambiar nuestra política. Nosotros tenemos la administración de las políticas, entonces podemos hacer cambios que nos llevan una semana, no mucho más. Omnicanalidad, la posibilidad de tener la misma oferta en todos los canales, al tener todo centralizado la decisión de crédito, ya no nos pasa como antes de que un canal tenga una oferta y otro canal tenga otra oferta. Podemos estar seguros de tener la mejor oferta en el mercado en tiempo real, porque nuestros motores evalúan y analizan la oferta en el momento. Tomamos decisiones basadas en modelos. Esto nos da, además de la eficiencia con respecto a los analistas, nos da la posibilidad de que nuestras decisiones sean tomadas de acuerdo a nuestras pérdidas esperadas y no al humor un poco del día de los analistas.
generamos eficiencia de costos y todo esto, como almacenamos nuestras respuestas, almacenamos todos los datos, también nos permiten medir la performance, mejorar y entrar en un proceso de mejora continua generando nuevos nichos y nuevas decisiones. Como lo decía antes, el camino a la automatización es un camino, es un proceso, no es algo que se llega en un día, y bueno, creo que en particular las propuestas que están ofreciendo, que es tener un motor dentro del buró con un scoring de buró, me parece que es súper interesante porque es la posibilidad de arrancar este camino con una solución que seguramente se pueda adaptar, pero también los va a ayudar a que sean tiempos mucho más cortos que si de cero encaran un proyecto. Así que bueno, no mucho más, quería compartir con ustedes nuestra experiencia. Bueno, quedo para las preguntas que quieran hacer. Bueno, para continuar vamos a escuchar a Leandro Guarino. Leandro Guarino es profesional experto en gestión de proyectos, facilitador de liderazgo en Total SDI, practicante de PNL, Scrum Master certificado especialista en ISO 9000 y actualmente es el Business Development Manager de Experian para la región austral. Con Leandro vemos varios proyectos y desarrollos que tenemos con Experian en Bolivia, con Infocenter. Experian, como comentábamos en algún momento, es el líder mundial en información de riesgo y analítica. Así que agradecemos a Leandro su participación y nos dejamos con su presentación. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un placer hacer parte de este foro de innovación organizado por Infocenter. Mi nombre es Leandro Guarino y hago parte del equipo comercial de Experian para la región. En el año 2017 firmamos una alianza estratégica junto a Infocenter para la implementación de una serie de productos del portfolio de soluciones de la compañía. El primero de ellos fue un score de buró, el cual ya se encuentra implementado y a disposición de las entidades, tanto reguladas como comerciales o no reguladas. El segundo de ellos es el motor de decisión. En esta presentación les traigo una serie de casos de éxitos de clientes, 3 solo por cuestión de tiempo, pero de 3 verticales distintas. Hay una tarjeta de crédito, una empresa de telecomunicaciones y una entidad financiera de préstamos hipotecarios, para contarles cómo fue su proceso de implementación y los resultados en el negocio de la implementación de esta solución que ponemos a disposición del mercado boliviano de la mano de Infocenter. PowerCure Strategy Management es el nombre comercial que le dio Experian al motor de decisión. Antes de entrar a los casos de éxito, me gustaría alinear a la audiencia en lo que es un motor de decisión. Y siempre me gusta hacerlo con el ejemplo de la calculadora. Imagínense al motor de decisión como una calculadora, a la cual le ingresa cierta información de entrada, la calculadora hace los cálculos matemáticos o aritméticos correspondientes y devuelve una salida, es decir, el resultado de esa operación. El motor de decisión para Infocenter lo customizamos para el mundo de la originación crediticia, para el mundo de la originación de nuevos productos crediticios. Una tarjeta de crédito, un préstamo hipotecario, un préstamo prendario, una solicitud de algún ajuste de línea. Llevando este motor customizado de Infocenter al ejemplo de la calculadora, esos datos de entrada pasan a ser los datos de un solicitante, ¿sí? Ya sea de un cliente o de una empresa. Los cálculos que hace la calculadora vienen a ser las políticas, las estrategias de cada entidad. Y la salida, el resultado de esa calculadora, va a ser el resultado de esa evaluación crediticia. Es decir, si el producto fue aprobado, rechazado, o por ahí enviado a alguna instancia de revisión manual para algún analista, la famosa zona gris. En pantalla pueden ver algunos de los clientes globales de Experian que han implementado el motor de decisiones. Pueden ver el caso de Galicia, que Joaquina dos Santos nos ha presentado su caso de éxito en presentación anterior. Pero decirles que este motor de decisiones
Hace 20 años que Experian lo largó al mercado. Es la cuarta generación del motor de decisión y siempre fue evolucionando en un ciclo de mantenimiento evolutivo continuo, adaptándose a las nuevas tendencias y tecnologías que van saliendo año a año. Hoy esa calculadora, ese motor de decisión, ya dejó de ser un motor per se y se le incorporaron módulos adicionales, como ser un módulo de reportería o un módulo analítico. Y además, hoy se integra con las principales plataformas de desarrollo de modelos analíticos y de machine learning que están a disposición del mercado. Python, R, DataRobot, solo para dar algunos ejemplos. Bien, ya dentro de los casos de éxito, el primero que les traje es el de Barclaycard. Como conocen, Barclaycard es la tarjeta de crédito del grupo Barclay, una empresa inglesa que cotiza en la bolsa de Londres, que tenía como reto de negocio expandirse al mercado europeo. Y para ello necesitaban contar con una solución flexible y escalable para procesar las solicitudes de crédito. El caso de Barclaycard fue un proyecto particular porque necesitaba implementaciones para cada país en donde iba a estar, en cada país de Europa en donde iba a comercializar su tarjeta de crédito. Por eso fue un proyecto un poquito más largo de lo normal. Fue un proyecto de alrededor 6-7 meses de duración. Pero los resultados fueron asombrosos porque este proyecto le permitió a Barclaycard nuclear las estrategias de negocio de cada país de Europa centralizadas en el motor de decisión. Además, con el motor de decisión y su módulo de diseño asistido de estrategias, le permitió un mejoramiento continuo de las políticas de préstamos y de estas estrategias. ¿Cómo funciona este módulo de diseño asistido? Básicamente, se trabaja con un set de datos comportamentales de solicitudes pasadas, se conecta al motor, y el motor, con técnicas estadísticas que tiene embebida por debajo, le propone al usuario nuevas estrategias, nuevas segmentaciones, de modo que el cliente pueda decidir optar por reemplazar la estrategia anterior o quedarse con la nueva propuesta por el motor. El famoso Champion Challenger. ¿Sí? De la mano de esta implementación se vieron reducidos los costos operativos. Imagínense que Barclaycard tenía mucho trabajo de analistas manual leyendo y analizando solicitudes de créditos, que hoy muchas de ellas son aprobadas o rechazadas automáticamente, y solo un tercio de esas pasan a revisión manual para terminar de tomar una decisión. El segundo caso que les traigo es el de Vodafone. Vodafone es uno de los operadores móviles más grandes de Holanda, que cuenta con más de 4 millones de clientes. Como reto de negocio, Vodafone necesitaba un sistema flexible y confiable para hacer crecer sus negocios. El proyecto de Vodafone también fue particular, porque además del motor, necesitaba una capa de orquestación que le administre el flujo de negocio de la originación de su producto crediticio de punta a punta. Y para ello le dimos, además del motor, un BPM, cuyo nombre comercial es Power Cure Strategy Management. Ese BPM era el encargado de orquestar cuándo, por ejemplo, desplegar una pantalla de solicitud, cuándo ir a una base interna para consultar tal vez una lista negra, cuándo ir a una fuente externa, tal vez para consultar un buró, y cuándo invocar a su propio motor de decisiones para ejecutar las reglas y políticas de la entidad. Fue un proyecto con resultados asombrosos. Vodafone pudo incrementar sus tasas de aceptación en un 3.5%, sus tasas de refinanciación se vieron reducidas en un 50%, y también sus costos operacionales, al igual que el caso anterior, se vieron reducidos producto de la automatización de todo este proceso. El tercer caso que les traigo es el de Rams. Rams es una empresa australiana muy grande que trabaja en modo de franquicias, que otorga préstamos para la vivienda o préstamos hipotecarios. Rams tenía como reto de negocio reemplazar su sistema existente para obtener evaluaciones de riesgo más precisas y con tiempos de procesamiento mucho más rápidos.
Rams tenía un problema. Ese sistema existente era administrado por TI. Entonces, cada vez que el negocio necesitaba hacer un cambio en su política, en su estrategia, por ejemplo, ajustar la edad mínima de aceptación de un crédito, ajustar el salario mínimo requerido para aceptar un producto hipotecario, lo que sea, necesitaba hacerle ese requerimiento a tecnología. Y eso, tecnología lo metía en un backlog de requerimiento cuyos tiempos no estaban en línea con los tiempos que necesitaba el negocio. Con Power Query Strategy Management, esos mundos se dividen. Tecnología se encargará de la parte de infraestructura y la parte de hardware necesaria para montar el motor de decisiones, pero desde el lado del negocio queda la interfaz en donde la administración de políticas se adueña. Entonces, todos esos cambios podían efectuarse por personal del equipo de negocio, en este caso el equipo de riesgo de créditos, en cuestión de minutos, ¿sí? Se probaba la estrategia y se ponía a disposición productiva en cuestión de minutos. Los resultados del proyecto Rams fueron sorprendentes. Generaron más de un 20% de incremento en las autoaprobaciones, mayor nivel de confianza en las evaluaciones de préstamos, mayor precisión en las decisiones, un aumento en la satisfacción del cliente. Hasta acá llegué con la presentación. Fue un placer hacer parte de este foro nuevamente. Les dejo mis datos de contacto. Siéntanse libres de escribirme para lo que necesiten, incluso si desean algún enlace con alguno de estos clientes que presenté o con cualquier otro cliente, tal vez de la región, para que ustedes mismos puedan pedir referencias por su cuenta. Hasta luego. Muchas gracias. Muy bien, Mauricio, ahí estábamos finalizando ya con las exposiciones de este día, pero iniciamos ya también con la ronda de preguntas y respuestas. Queremos agradecer a cada una de las personas que están conectadas todavía con nosotros, que han estado transmitiéndonos sus dudas en relación a los temas que se han tocado, y agradecemos también a nuestros expositores. Los tenemos ya todos juntos con nosotros, listos para poder responder las preguntas. Mauricio, ¿te parece si empezamos a leer? Sí, claro. Perfecto, ahí vamos a colocar en pantalla justamente aquellas preguntas que ustedes nos han ido lanzando y se las vamos a ir transmitiendo a Nicolás, a Eduardo, a Joaquín, a Leandro, no sé, quizás también para Mauricio. Iniciamos con Luis Quevedo. Saludamos a Luis Quevedo, gracias por esta pregunta. Y Mauricio, esta ya va direccionada, nos pide que Síntesis le pueda responder, no sé, ya vemos quién nos habla acerca de este tema. Las innovaciones que tiene Síntesis, dice, son de gran impacto. Si me la pueden volver a la de Síntesis, por favor. Me la acaban de sacar. Ahí está. Creo que está un poquito más arriba. Ahí. Ahora sí, ahí, gracias. Las innovaciones que tiene Síntesis son de gran impacto, especialmente toda la digitalización del proceso de onboarding que presentaron. ¿Cómo creen que aportará estos cambios a la inclusión financiera que necesita el país? Le pido por favor a Eduardo, que está en línea, que nos ayude con la respuesta. Perfecto. Hola, sí. Gracias por la pregunta. Un gusto estar nuevamente en este evento con todos ustedes, con excelentes panelistas, y gracias Infocenter nuevamente por invitarnos. Respondiendo un poco a la pregunta de Luis, creo que tenemos una oportunidad de poder aportar en el desarrollo y en el crecimiento de la bancarización en Bolivia. Creo que también el contexto de la pandemia nos ha mostrado que no necesariamente tenemos que tener la presencialidad de nuestros clientes para poder darles servicios financieros, y creo que el aporte que tenemos hacia la inclusión es poder brindar nuevas herramientas tecnológicas a un segmento que tal vez en este momento, si bien no ha tenido la facilidad de poder acceder a ciertos servicios financieros, pero sí ha tenido la oportunidad de acceder a los servicios tecnológicos, ¿no? Sabemos que es mucho más disruptivo un WhatsApp en términos de hacer de mensajería, de llamadas, el uso de aplicaciones móviles. Entonces, creo que la evolución de la educación digital es un gran catalizador de lo que puede ser la inclusión financiera, donde rompemos el paradigma de tener gente presencial
a que la gente ya ha sido bastante bien educada en cómo descargar una app, en cómo sacar una fotografía con la aplicación, en cómo validar un usuario, recibir un SMS. De alguna manera, muchas aplicaciones nos han entrenado en hacer eso y esto no dista mucho de eso, ¿no? Entonces, creo que eso nos va a dar un aporte bastante importante en cómo podemos repensar la gestión de servicios financieros desde el punto de vista de clientes no presenciales, desde el punto de vista de servicios no presenciales, donde el valor, más que tener tal vez una sucursal cercana a la casa o al hogar de alguien, es poder tener un servicio competitivo que agregue mayor valor a esa persona, ¿no? Independientemente de dónde se esté prestando el servicio, la base que tenga la empresa, ¿no? Entonces creo que esto es un camino y un desafío por construir. Vamos a ver seguramente muchas cosas y muchas iniciativas como las que nos comentaban los panelistas, las vamos a ir viviendo y presenciando a partir de estas nuevas tecnologías. Muy bien, muchísimas gracias a Eduardo por respondernos esta pregunta. Seguimos revisando. Mauricio, si te parece, vamos a ver qué otras dudas están expresando aquellos invitados que han estado conectados con nosotros. Dice, vamos... Miguel Pérez. Claro que sí, lo leemos a Miguel Pérez. Para Leandro, dice él, ya está direccionada, dice, en tu opinión, ¿crees que se puede implementar una herramienta como el motor de decisión? Vamos a escucharlo entonces a Leandro, si nos puede ayudar con esa consulta. Por favor, Leandro. Sí, cómo no, con gusto. Sí, yo creo que las evidencias son muchas, ¿no? Experian utiliza este motor de decisión en todos los países donde es buró y el servicio que intentamos brindar en InfoCenter con la misma herramienta está para eso, para cubrir la misma necesidad que hace Experian en otros países donde es buró y además en clientes, ¿no? Joaquina trajo su caso en Banco Galicia, estas implementaciones del motor, hay más de 80 implementaciones en clientes particulares, entonces las evidencias y los casos de éxito, como algunos de los que les presenté, están a la vista, es totalmente viable. Perfecto, muchísimas gracias, Leandro, entonces, por tu ayuda resolviendo esta duda. Vamos a ver, seguimos revisando entonces. Ahí tenemos una de Luis Quevedo que habla. Ahí habíamos pasado, ¿no es cierto? ¿Qué tanta apertura existe en las regulaciones nacionales para créditos por conceptos de crowdfunding, crowdlending? Y desde InfoCenter ven futuro al manejo de tecnologías como blockchain para soluciones tecnológicas financieras. Bueno, el tema de la regulación sobre el crowdfunding y crowdlending no lo voy a comentar porque obviamente no entiendo las herramientas y creo que son un buen medio de financiamiento actual, abierto y que aprovecha la apertura de las redes sociales y la tecnología para poder acceder a inversiones o a préstamos para generar iniciativas nuevas, ¿no? Y respecto al tema del blockchain, particularmente yo creo que es una tecnología que va a aportar mucho hacia adelante, todavía está en desarrollo, pero es una tecnología que tiene muchas variables de aplicación, así que seguramente el tiempo nos va a ir demostrando y que esa tecnología tiene la posibilidad y el potencial de implementarse en el mercado financiero. Así que, perfecto, gracias Mauricio por ayudarnos con eso. Vamos a revisar la siguiente entonces. Vemos que otras dudas tienen aquellos invitados que están conectados en esta transmisión. Revisamos nuevamente los mensajes. Quizás ese para Nicolás. Para Nicolás, sí. De Erika Paz, saludamos a Erika. ¿Qué beneficios me trae implementar un motor de decisión? Dice ella. Vamos a pedir a Nicolás para ayudar en todo. Por la invitación, un honor estar acá compartiendo este webinar, este foro. Los beneficios son muchísimos y en realidad, o sea, son de cara no solamente a las empresas, digamos, a los originadores de créditos, sino también al consumidor. Un poquito lo fuimos repasando hoy, pero bueno, un poco también los comentó Joaquina, los comentó Leandro. Básicamente reducir todo lo que es la intervención manual, los costos asociados a esa intervención manual, los digo, dependencias que pueden tener las entidades cuando empiezan a crecer y cuando empiezan a otorgar más créditos, dependencias de esos costos, de esos análisis manuales,
de ese equipo gigante de analistas, con los riesgos y los errores que puede tener eso. La realidad es que las ventajas de este tipo de soluciones son muy grandes. Eso con respecto por ahí, digamos, lo más importante del lado de las instituciones, pero después los consumidores también. ¿Qué pasa con estas plataformas? Los consumidores tienen respuestas, primero, asociadas a sus perfiles de riesgo, de consumo, de hábitos de pago, de conexiones, del ser digital y demás, digamos. Eso me parece importantísimo, tener respuestas asociadas a sus perfiles y después respuestas rápidas. Y eso lo digo, es un cambio generacional. Yo por ahí estoy un poquito en el medio, soy capaz más millennial, y hay un cambio generacional. El millennial, el centennial no va a esperar, de hecho hay estudios que cuentan los segundos que va a esperar un centennial o un millennial en una plataforma, en un onboarding o en una solicitud de crédito. Son segundos. O sea, no, la realidad es que lo que puedo decir es, las entidades no se pueden dar el lujo de tomarse un tiempo que el consumidor no les va a dar. Y básicamente, bueno, las ventajas son esas, ¿no? Adaptarnos a esas nuevas exigencias, a esas nuevas demandas de cara al consumidor. Más todos los ahorros y eficiencias que mencionábamos del lado de las instituciones. Hay otras, pero bueno. Perfecto. Eso es lo más importante. Gracias Nicolás por tu ayuda. Entonces, seguimos revisando las preguntas. Vamos a ver para poder transmitirle a nuestros expositores. Nos habíamos quedado... Teníamos, creo, vi una para Joaquina. Así es, había una, ¿no es cierto? Quizás si podemos ir revisando entre aquellas preguntas que nos han llegado. Más arriba teníamos una para pasársela a Joaquina. Para Joaquina, en su opinión, ¿cuál es el primer paso para lograr la implementación de un motor de decisión de manera exitosa? ¿Cuál sería el primer paso? Joaquina, muchas gracias por acompañarnos. Te doy nuevamente la bienvenida y el agradecimiento. Bueno, muchas gracias a mí por haberme invitado y poder compartir nuestra experiencia. Bueno, a ver, el primer paso, como siempre, es tomar la decisión y marcar un camino, ¿no? La verdad es que hay que ir por partes, no se puede abarcar todo. En general, creo que el mundo de individuos, por ser el más masivo y dentro de lo que es individuos, lo que es consumo, es como el primer punto. Y como había dicho antes, creo que la alternativa que están ofreciendo InfoCenter junto con Experian de un servicio de motor y de score de buró, creo que es un buen punto de partida como para arrancar, y en la medida en que en algún momento por madurez y demás digamos, quieran seguir evolucionando, plantearse digamos después un desarrollo propio. Pero creo que es una buena alternativa arrancar a través de un servicio de buró en lugar de hacer todo el desarrollo de entrada. Pero bueno, es importante eso y entender que es un trabajo en conjunto entre sistemas, negocio y créditos para poder lograrlo, porque bueno, es fundamental poder conectarlo obviamente a los distintos canales y los distintos lugares donde hay decisión de crédito, digamos, no dejarlo aislado para nada. Así que, bueno, eso es un poco mi opinión. Gracias por seguir junto a nosotros. Si bien hay muchas otras preguntas que nos encantarían, ¿no es cierto?, seguir transmitiéndole, como bien lo decían algunos de nuestros invitados, tienen contactos directos, que tienen la información también y los datos de InfoCenter, a aquellos que quieran acercarse y conocer un poco más acerca de lo que se ha expuesto durante esta tarde. Y nos encantaría, sí, Mauricio, si me permiten, o si les podemos pedir también a los expertos, sí, de tu parte como InfoCenter, se pueden dar algunas conclusiones finales ya para poder cerrar con la participación de cada uno de ellos. Bueno, simplemente reiterar el agradecimiento de nuestros panelistas que nos han acompañado hoy con excelentes exposiciones, del público que nos ha acompañado. La intención nuestra era justamente reflexionar y hablar de qué herramientas en cuanto a información, analítica y tecnología pueden, en el caso de las empresas que tienen procesos de otorgación de crédito en sus ventas o son empresas dedicadas al crédito, cómo aprovechar estas herramientas, la información, la analítica y la digitalización para mejorar y optimizar esos procesos con el fin de beneficiar a sus clientes y a sus consumidores. Creo que, como hemos visto, el crédito es un factor
importantísimo en esta recuperación por la que vamos a atravesar, y estamos seguros que estas medidas y estos temas que hemos conversado les van a ser de utilidad hacia adelante en sus empresas. Nuevamente reiterar mi agradecimiento a todos y a ti también, Desiree. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias a ustedes por dejarme ser parte de esto, y agradecemos también, ¿no?, a cada uno de los expertos que nos han estado acompañando durante esta tarde. A Nicolás, que fue con quien iniciamos, a Eduardo también, muchas gracias, a Joaquina y también a Leandro. Un placer haber compartido con ustedes. Gracias por apoyarnos, por ayudarnos a través de su experiencia. Y bueno, aquí estamos atentos también a poder ayudar a cada uno de los clientes que se han conectado. Correcto. Muchísimas gracias. Muchas gracias.